A las 8:45 arrancamos ya el segundo segmento de conversación en esta noche. Nos acompañan 3 diputados al Congreso de la República. Ellos son Raúl Romero, de Fuerza, Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala. Les hemos invitado para conversar respecto a la agenda legislativa en términos generales, pero quisiéramos arrancar con un tema específico. El presidente de la República se queja, señores, no hemos llegado al tercer mes de su gestión y el presidente se queja de que la legislatura llama constantemente a los ministros del gabinete y reduce mucho el tiempo para que ellos trabajen. Leonel, ¿de acuerdo, en desacuerdo con lo que está diciendo el presidente de la República? Bueno, mucho en desacuerdo. Y el tema pasa por lo siguiente. Los ministros deben responder y se cita a los ministros porque cuando llegan viceministros u otros funcionarios designados, a pesar que la Constitución y la Ley Orgánica lo permite, generalmente es la salida para decir, nosotros no sabemos, yo no soy el que tomo las decisiones, esto solo ve el ministro, este no es mi ministerio, yo soy el viceministro administrativo y el encargado del operativo es otro. Ese es el primer punto. El segundo es que realmente es una obligación de ellos porque así está establecido y ellos deben responder y dar cuentas. Pero es razonable ahora, que en 2 meses y medio se cite 32 ahora, veces. Por eso decía yo, mucho en desacuerdo, pero no totalmente, porque también eso pasa por una responsabilidad de las bancadas. Digamos, nosotros como bancada de Encuentro por Guatemala, las citaciones que hacemos son, no estamos citando un ministro cada semana o al mismo cada 2 o 3 días, sino se le cita a un ministro con fundamentos, se le cita con una presentación hecha, con datos, y es básicamente para una reunión de retroalimentación, 1, que él nos diga, y 2, nosotros exponerle qué es lo que nosotros vemos de fallas o de falencias, o incluso casi que ayudarle, decirle, mire, aquí está esta falla que no es culpa suya, esto ya venía de antes, y esta es la manera de arreglarlo. Entonces, existe lamentablemente esa desviación que hay algunos que se entusiasman mucho y citar a un ministro y el poder que da un diputado, pero también los ministros han tratado, no solo ahorita, sino desde el gobierno anterior, vimos al presidente Pérez Molina que les prohibió. Entonces, el ministro tiene mucha responsabilidad. Ahora, pero en el caso de otros países, es decir, lo que se acostumbra es que las comisiones parlamentarias son las que citan. Es decir, en una comisión parlamentaria están representadas la mayoría de partidos políticos. ¿No sería mucho más eficiente tanto para el Congreso como para el gobierno que nos citaran las comisiones parlamentarias y no los bloques parlamentarios? Bueno, buenas noches. Primero creo que tenemos que estar muy claros de que en este momento Guatemala lo que requiere es del fortalecimiento institucional, porque estamos saliendo de una crisis que demostró que efectivamente no solo el sistema político, sino que en sí misma la clase política es seriamente cuestionada y señalada por la ciudadanía. Y estamos saliendo de esa crisis. Esto está apenas empezando, pero esto precisamente empieza por reconocer a quienes en este momento nos ha tocado asumir alguna responsabilidad institucional y de servicio público, que lo primero que tenemos que hacer es empezar a cumplir con las funciones que nos son delegadas en este caso por el marco constitucional y legal. En este caso tenemos que tener muy claro que dentro de las responsabilidades y responsabilidades del Congreso y sus diputados está no solo la de legislar, sino sobre todo también la de fiscalizar y representar. Y esto significa necesariamente el citar a funcionarios públicos para poder supervisar cómo se lleva a cabo la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de sus funciones. En este sentido, yo creo que el presidente tiene que estar muy claro de que no puede negarle el derecho constitucional al Congreso y a los diputados de citar a funcionarios públicos para fiscalizar su trabajo y su ejecución presupuestaria. Eso en principio porque es una obligación y un derecho para los diputados. En segundo lugar, yo creo que efectivamente lo que este Congreso y esta octava legislatura tiene que hacer es terminar con las prácticas o con las malas prácticas que en el pasado hubo en el Congreso de la República. Porque todos sabemos que muchas veces se citaba a los ministros para chantajearlos, para pedirles plazas, para pedirles obras. ¿Y qué garantía tenemos que eso no está ocurriendo ahora cuando a un ministro se le cita 32 veces? Yo creo que en principio tenemos que ver primero el nivel de ejecución, de calidad y de resultados que están dando los ministros a 3 meses ya de toma de gobierno. Raúl, yo creo pero en 2 meses y medio se le puede pedir ya resultados a un ministro. No, pero sí creo que por lo menos medidas inmediatas. En el caso de salud, ver, por ejemplo, que un niño se muere
porque no es atendido en un centro de salud y porque no lo atienden en un hospital y muere a media calle. Eso no puede ser posible en un país en el que efectivamente queremos trascender ya a una ciudadanía o por lo menos darle a la población un mejor nivel de vida. ¿Cómo no se va a citar a un ministro cuando estamos viendo que los niños están muriendo en las calles? ¿Cómo un presidente puede pretender que no se citan funcionarios que están permitiendo que esto pase por su incapacidad y por la falta de ser eficientes en las carteras que tienen a su cargo? Ahora, Orlando, pero digamos, se ha hablado de que ha habido solicitudes de muchísimos diputados, de varios diputados solicitando plazas. ¿No habrá también algún tráfico de presiones para obligar a estos ministros a conceder las plazas? El propio presidente del Congreso lo denunció. Sí, bueno, yo lo que creo es que es la misma composición del Congreso la que a veces genera este tipo de desviaciones en la práctica parlamentaria. Yo creo que el problema no está en las citaciones que hacen los bloques, más bien es en las citaciones que hacen las comisiones de trabajo. A ver. Voy a tratar de explicarme qué es lo que sucede. ¿Quiénes tienen potestad de poder citar? Tiene junta directiva, tienen jefes de bloque, tienen presidentes de comisión. Ahorita tenemos alrededor de 48 comisiones de trabajo. Pero justamente, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de diputados aspiran a una presidencia de comisión porque el ser presidente de comisión da la potestad de la citación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, la bancada de la UNE citó al ministro de Salud, lo citamos hace como un mes y medio, para conocer cuál era el estado de situación en la que había tomado la cartera y cuáles eran sus planes de trabajo. Pedí una fiscalización a un mes del trabajo de un ministerio, nos parece un poco errado por partes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el ministro de Salud tiene su comisión contraparte, que es la Comisión de Salud, ¿verdad? Pero el ministro de Salud termina siendo citado por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, por el presidente de la Comisión de Comunicaciones, por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, la pregunta que de planteaba Energía y Minas. Gustavo, ¿no sería razonable cómo racionalizar esas citaciones para que las comisiones se pongan de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Verdad? Es que también mucho está también en el talante del funcionario, ¿verdad? Es decir, el ministro de Salud debe de llegar, plantearse y decir, y si realmente hay citaciones que uno de verdad, yo he podido ver algunas citaciones algunas que dan pena, ¿verdad? Que solo lo están citando justamente porque eso para decir, aquí estoy, me tiene que respetar y luego le voy a ir a hablar por allá. Es el talante del ministro, pero lo que está sucediendo, y yo lo que veo es que yo he podido tener más o menos en la bancada con los compañeros alrededor de 8 ministros para conocer sus planes de trabajo, y puedo decir que más de la mitad veo equipos muy débiles, ¿verdad? Menciono, y voy a hacer un vaticinio aquí que creo que pueden tronar, como decimos los guatemaltecos, Mides, les puedo decir Salud, les puedo decir Maga, les puedo decir... porque los ves muy débiles a la hora de responder. De ambiente. Pero volvamos al punto, lo que decía Gustavo, Leonel, ¿se puede encontrar un método para racionalizar el número de invitaciones? Es que, a ver, en 2 meses y medio o 3 meses, invitar 32 veces a un ministro, sí es una exageración bajo cualquier punto de vista. Sí, por supuesto que es una exageración, pero digamos, en lo que mencionaba Gustavo, que en muchos casos es para pedirles plazas o para chantajearlos o para hacerles alguna medida de presión, caramba, también los ministros pueden hacer una denuncia. De hecho, creo que todos fuimos testigos de un video que circuló el año pasado, donde 2 que ya no son diputados, en ese entonces diputados, le estaban negociando con un ministro y el ministro los grabó y lo denunció. Entonces, lo del método tendríamos que buscar cuál sería la mejor manera. Orlando ha planteado un punto interesante y es que de verdad a veces caer en la comisión es peor que digamos ser citado por un bloque. Creo que esto pasa por la vigilancia que tenga también la ciudadanía de qué está haciendo el Congreso y de cuál es la formalidad y la seriedad de sus miembros y los que están citando a los ministros. Por supuesto, si un ministro es citado 32 veces por la misma bancada, aunque sea por diferentes diputados, eso nos refleja que ahí no hay seriedad en el tratamiento de los temas.
y ni siquiera se han puesto de acuerdo, porque probablemente sea que un diputado quiere un tema, otro diputado quiere otro y otro quiere otro. Entonces se deberían poner de acuerdo. Pero creo que la parte fundamental es la seriedad que tenemos cada una de las bancadas y cada uno de los diputados que pertenecemos a las bancadas del Congreso para citar con temas de seriedad. Por ejemplo, el tema del niño que muere. Es necesario citar al ministro de Salud. Pero que se acabó la leche en polvo. No vamos a citar al ministro de Salud para preguntarle qué pasó. Ahí tendría que responder algún funcionario que es el encargado, por ejemplo, de abastecimiento, el funcionario encargado de inventarios. Hay cosas que son de políticas públicas a las que debe responder el ministro y hay cosas a las que pueden responder otros funcionarios. Ahora, pero también, digamos, así como hay un exceso de citaciones, también en el Congreso hay un exceso de comisiones. Sí, ya se Es decir, redujeron. ahí hay comisiones, por ejemplo, bueno, no se me viene ahorita el nombre de una comisión de asuntos específicos parlamentarios, una cosa así muy general. Pero tienen sus campos de acción específicamente marcados estas comisiones. Es decir, sabemos que la defensa, pues defensa, agricultura, alimentación, etcétera, Corresponden a cada ministerio. Corresponden a cada ministerio. Pero ¿y qué pasa con las otras que son así nebulosas sus áreas de influencia? ¿Están definidas en la ley de régimen interior? Sí, yo creo que Ahora efectivamente el tema de las Sí. presidencias de comisión y las comisiones en sí mismas, como una práctica del pasado, se fueron convirtiendo en un botín político y en un premio político para las juntas directivas y los bloques que negociaban las elecciones de precisamente las juntas directivas. Yo creo que esta octava legislatura ha dado pasos importantes que se deben de conocer. Uno de ellos es la reforma a la ley orgánica del organismo legislativo, en donde precisamente temas como este se han sido revisados y han sido modificados. Actualmente existen 54 comisiones, 32 comisiones permanentes y el resto son comisiones extraordinarias. Sin embargo, en las reformas que fueron ya aprobadas se eliminan las comisiones extraordinarias y quedarán solamente 34 comisiones permanentes de trabajo, que efectivamente responden a temas específicos y que son en una gran parte la contraparte a los ministerios del organismo ejecutivo para poder llevar a cabo la fiscalización, revisar los planes operativos de trabajo e ir evaluando el cumplimiento de las metas y objetivos de esto. Yo creo que esa fue una buena medida que se tomó en el Congreso porque se redujo el número y se circunscribe ahora a comisiones que efectivamente tienen funciones claras y bien definidas. Señores, ¿por qué el Congreso no reunió los votos suficientes para lograr responder al veto del presidente que rechazaba esa pena de cárcel para los ministros que no acudan a los llamados del Congreso? No se ha conocido todavía por parte del Pleno el veto ¿Y se del reúnen los presidente. 105 votos? Yo creo que se van a reunir. Yo creo que por ahí es donde viene un poquito el tema. Yo creo que el presidente está haciendo mal tratando de echarse un pulsito con el Congreso, con el tema del veto presidencial. A mí, de verdad, cuando yo vi la reforma, me parece un poco exagerada la penalización que hay en la reforma, pero no es vetando la reforma. ¿Te parece exagerada cárcel a los ministros? Me parece que no... exagerado la pena, porque eso fue producto de un día anterior, de una discusión en un hotel cuando se estaba discutiendo la ley orgánica del Congreso, donde un representante planteó... Esa fue iniciativa de Amílcar Pop. No, fue de Walter Félix. De Walter Félix. La acción de lindar una responsabilidad penal al funcionario que incumple una responsabilidad constitucional es positiva. La penalización es la que yo no, Es exagerada. la que yo creo que es exagerada. Pero ¿qué es lo que hubiera hecho el presidente y su bancada? Ir a plantear y decir, mire muchachos, no es eso la salida. Mejor veámoslo acá, obliguemos a que los funcionarios lleguen a dar las cuentas y que cada funcionario se defienda. Si yo estoy siendo citado por una comisión, por un presidente de comisión, para una situación que realmente no tiene pertinencia, de acuerdo al tema, de acuerdo a la coyuntura, pues salir y decirlo. Ahí están los medios de comunicación y denunciarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se hizo la reforma a la ley orgánica del Congreso, pero no se está implementando. Hoy, por obligación, todas las comisiones de trabajo deberían de haber entregado sus planes de trabajo. Nadie lo ha hecho.
comisiones pocas conozco yo que han entregado su plan de trabajo. ¿Y a quién corresponde? Deben de haber ya copias digitalizadas. Claro, Junta Directiva no ha dado los instrumentos para que eso se dé, pero deben de haber las memorias de las citaciones y entonces puede haber la gente está esperando, la mayoría de gente está atenta sobre el 10 de abril porque es la fecha que el transfugismo se va a dejar. Cobra vigencia. Pero y todo lo demás, nadie le está poniendo atención. Yo creo que hay temas importantes que habría que ver, pero acá yo creo que el presidente le está entrando mal al tema. Se está queriendo echar un pulsito y lo va a perder. Miren cuando se lo estoy diciendo. ¿Lo pierde a pesar de que logró llevar a todos estos diputados tránsfugas a su bancada? Son 30 y pico, yo creo que lo va a perder. ¿Por qué? Porque el Congreso tampoco. Y sería un mal mensaje que el Congreso se deje y respetar por otro organismo. Aquí no es cuestión de pulsos políticos, aquí es cuestión de hacer valer un derecho constitucional. Y el derecho constitucional es que el ministro puede ser citado por los diputados al Congreso y el ministro está obligado a ir a dar. Si no, vamos a incurrir en lo que sucedió con Otto Pérez, ¿verdad? Entonces, ya nadie llegaba a las citaciones, estropeaban la tarea de la fiscalización. Yo creo que el presidente va a perder el pulso con Además esto debe verse mucho más allá de un pulso político, porque lo que se busca en este momento es crear instrumentos que permitan efectivamente fiscalizar y transparentar la ejecución presupuestaria y el trabajo político. Entonces, en este caso, el presidente sí deberá entender que lo que se está buscando en el Congreso no es en contra de su gobierno, es crear un instrumento que permita la fiscalización a este y a futuros gobiernos, que lo que permita es que efectivamente el funcionario tenga que rendir cuentas, presentar planes operativos de trabajo, presentar los resultados de su trabajo. Leonel, ¿se logran los 105 votos para revertir el veto del presidente y sancionar la ley? Yo creo que sí, si hacemos números, somos 158 menos 32, bueno, hay 126 votos. Quitemos los que no llegan, los que están de viaje, los que están fuera. Pero ¿qué tal si la bancada oficial logra, por ejemplo, persuadir a la bancada de todos para que migre con ellos? Pero tengamos en cuenta algo. Le pide a Creo que migre con ellos. Tengamos en cuenta algo. Ustedes, al principio de esta conversación, Gustavo decía, es que los chantajean, es que los citan. Una cosa es que haya diputados que incluso de otros partidos migraron hacia la bancada oficial. Y otra cosa es que esos diputados que migraban hacia la bancada oficial tengan identificación con dicha bancada. Con los mismos intereses del Ejecutivo. Y no con sus propios intereses. Es más, nosotros vimos en el gobierno pasado, en la legislatura pasada, diputados de la bancada oficial que citaban al ministro para sacarle el aire. Y a pesar de que eran partido oficial y bancada oficial, lo llamaban. Máxime ahora que muchos de estos son advenedizos, digamos. Llegaron ahí, pero no tienen ninguna identificación. Y es más, como lo hemos visto con sus declaraciones, no tienen identificación con nadie, más que identificación con ellos mismos. Y muchos de los diputados que están que acaban de pasar a la bancada oficial son distritales. Y lo que dicen es, yo me debo a mi distrito, no me debo a un secretario general, no me debo a un presidente, no me debo a nadie. Yo me debo a un distrito. Y esa va a ser la lógica. Por eso es que es muy probable, 99% de probabilidades de que sí se junten más de 105 votos para retirar el veto. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se está comentando en redes sociales de esta plática. Gracias, Juan Luis. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante, así que lo invitamos a comentar en nuestras redes sociales. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con Diego Pasos. Los diputados aprueban leyes sin fundamento. Ejemplo, subir número de diputados a 160 sin un censo oficial desde el 2002. Susana de Valdés nos dice, cárcel a ministros por no presentarse. Es abuso del pueblo y los eligió para hacer las reformas. No se burlen de las mesas. Byron Solís, en el Congreso las citaciones son el punto de partida para la corrupción, porque comienzan a ejercer malévolas influencias. Mario Alberto nos dice, me gustaría que aclaren lo del decreto 11-2016, la ley de los jubilados. Y por último, Luis Enrique Díaz, bueno, si el trabajo del Congreso es fiscalizar, debe citar, pero no para extorsionar con plazas. Ojo, así no. Le agradecemos por todos sus comentarios. Vamos a conocer ahora todo sobre los deportes y lo invitamos a que se quede en sintonía de A las 10 p.m.